Estados Unidos y Catholic Relief Services envían un vuelo con ayuda humanitaria a las familias de Cuba. El presidente Donald Trump se reúne con su homólogo de Líbano en el marco de un acuerdo para la retirada gradual de tropas israelíes del sur libanés. Un expreso político de Nicaragua analiza las repercusiones que tendrá la eliminación de las elecciones libres anunciada por la dictadura de Daniel Ortega. El Papa León XIV visita un santuario de la Santísima Trinidad y dos monasterios ligados a San Benito. Un párroco en una zona alto andina del Perú pide ayuda para los damnificados por el sismo que destruyó casas y dañó iglesias. Hola Natalie, comenzando el programa. Así es, Eddie, qué gusto empezar este programa contigo y con nuestros televidentes, informando como siempre desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias contándoles que el Departamento de Estado de Estados Unidos y la agencia Catholic Relief Services enviaron este martes un primer vuelo con ayuda humanitaria a Cuba que beneficiará a 700 familias vulnerables. La ayuda forma parte de un plan de asistencia de $100 millones del Departamento de Estado para ampliar la asistencia humanitaria en toda la isla. Por el momento se ha destinado $60 millones a Catholic Relief Services, que en colaboración con Cáritas proporcionará alimentos de emergencia y artículos de higiene a casi 200.000 hogares, además de suministrar colchones, mantas y otros artículos esenciales a unas 7.000 personas, indica la agencia católica. La entrega será realizada por representantes de las parroquias locales en la isla, sin posibilidad de que el régimen lo desvíe o se apropie de ello, informa el comunicado del Departamento de Estado estadounidense. Mientras tanto, en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comprometió el martes a ayudar al Líbano durante una reunión con su homólogo libanés, Joseph Aoun, quien realizó la primera visita oficial de un presidente de ese país a la Casa Blanca desde el 2009. Aoun acudió para impulsar una calma duradera tras meses de enfrentamientos entre Israel y los terroristas de Hezbollah, aliados de Irán. Trump aseguró que Estados Unidos trabaja para lograr la retirada total del ejército israelí del territorio libanés y reiteró su apoyo al gobierno libanés para fortalecer la estabilidad y el control del Estado. Hoy, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, visitó el sur del país para marcar el inicio de la aplicación del acuerdo entre el Líbano e Israel, mediado por Washington. El pacto contempla el despliegue del ejército libanés en zonas antes controladas por Hezbollah y la retirada gradual de las tropas israelíes, como parte de un proceso orientado a consolidar la seguridad y facilitar la reconstrucción del país. En Nicaragua, la dictadura del presidente Daniel Ortega volvió a endurecer su control sobre el país. Con motivo del 47 aniversario de la Revolución Sandinista de 1979, celebrado el domingo último, Ortega anunció que no habrá más elecciones que permitan a la oposición disputar el poder. La medida del mandatario, que gobierna de forma ininterrumpida desde 2007, cerraría cualquier posibilidad de alternancia democrática, aunque no precisó cómo se implementaría formalmente esta decisión. Para hablarnos al respecto, estamos en conexión con el exprisionero político nicaragüense Félix Maradiaga, además presidente de la Red Liberal de América Latina. Señor Maradiaga, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias por la invitación. Señor Maradiaga, la decisión de Daniel Ortega de que no habrá más elecciones presidenciales en Nicaragua, ¿tiene algún sustento legal o constitucional? No, por supuesto que no, aunque en Nicaragua desde hace ya mucho tiempo no solo hemos carecido de elecciones libres y transparentes en un sistema totalmente secuestrado por Ortega, sino que además de ello se ha destruido el Estado de Derecho. Ortega anuló la constitución anterior y creó, a través de una serie de supuestas reformas, una nueva constitución que crea una supuesta copresidencia. Y digo supuesta porque esta reforma no obedeció a los parámetros constitucionales mínimos para la reforma. Lo que Ortega ha hecho el 19 de julio al anunciar que Nicaragua no tendrá elecciones es simplemente sincerar lo que estaba ya claramente definido, como es un sistema de partido único. Desde hace ya largo tiempo Nicaragua, repito, no tiene elecciones verdaderamente libres y los procesos electorales que se han hecho han sido procesos totalmente viciados, donde únicamente se le ha permitido competir a los partidos satélites y colaboracionistas del Frente Sandinista. Entonces, señor Maradiaga, si este anuncio llega a concretarse, ¿podría hablarse de la desaparición definitiva de cualquier mecanismo democrático para un cambio de gobierno en Nicaragua? Nosotros siempre hemos visto esta posibilidad, puesto que las elecciones anteriores, como lo dijo claramente la Organización de Estados Americanos en la resolución de 2021,
no cumplieron con el parámetro mínimo de legalidad. En otras palabras, Nicaragua no ha tenido elecciones verdaderamente libres y competitivas. Lo extraño es que Ortega no solo está anunciando de que no habrá más elecciones, sino que además de ello, Ortega, que controla el Consejo Electoral, que es la máxima autoridad electoral del país, que controla el ejército, la policía, los tribunales, no acepta tener ni siquiera elecciones bajo sus mismos términos. ¿Qué nos revela esto? A mi juicio, revela dos cosas muy directas. La primera es que Ortega le teme a una oposición que no ha podido neutralizar, que a pesar de ser una oposición en su mayoría forzada al exilio, claramente le disputa el poder, y por eso es que él quiere cerrar todas las puertas a cualquier proceso electoral. Y lo segundo es que no ha podido consolidar una sucesión política. Recordemos que Ortega anunció a su esposa como copresidenta, a su hijo Laureano Ortega como superministro en este esquema de copresidencia. Y claramente al cerrar todo el proceso electoral, lo que está diciendo es que teme de que la resistencia cívica nicaragüense en algún momento pueda retomar el poder. En Nicaragua hoy se ha consolidado a partir de este momento un régimen de partido único. Señor María, también otro de los ataques que realiza Daniel Ortega es a la Iglesia Católica. Hemos visto hace poco con la detención de Monseñor Abelardo Mata, ¿no?, un obispo de la diócesis de Estelí, obispo emérito. ¿Hay alguna actualización sobre el paradero o la situación de este obispo? ¿Usted nos puede comentar algo al respecto? Lamentablemente no tenemos actualizaciones. Sabemos que Monseñor Abelardo Mata, obispo emérito de la diócesis de Estelí, que está en la zona norte del país, uno de los obispos más respetados de Nicaragua, ya en su tercera edad, en condición de retirado, un obispo que jugó un rol importantísimo en los procesos de pacificación y de desarme durante el conflicto armado de Nicaragua, fue mediador de los acuerdos de paz, dio una misa donde hizo algunas aseveraciones desde la voz de la iglesia, y ahora se le está abriendo un caso por supuesto blanqueo de capitales alrededor de temas de propiedad y cualquier otro tipo de inventos, como lo han hecho con otros líderes de la iglesia. No sabemos la condición actual de Monseñor Abelardo Mata, y hemos estado haciendo indagaciones, pero hasta ahora su verdadero estado de salud y su condición no ha sido revelada con transparencia. Así es, señor Félix Maradiaga. Nosotros continuamos también atentos a todo lo que está ocurriendo en Nicaragua y unidos en oración también por el país. Señor Félix Maradiaga, muchas gracias por la entrevista. Gracias. Y nos vamos a Italia, donde el Papa León XIV realizó hoy una visita sorpresa al santuario de la Santísima Trinidad de Valle Pietra, a unos 100 kilómetros de Roma aproximadamente. Ahí rezó ante el antiguo fresco de la Trinidad conservado en el santuario y saludó a los fieles y religiosos presentes. El Papa destacó que lugares como este ayudan a redescubrir el deseo de buscar a Dios, la santidad y la ayuda divina. Acto seguido, el pontífice pasó a otros 2 monasterios en Subiaco, otra localidad especialmente ligada a San Benito, antes de regresar a Castel Gandolfo. Cada 22 de julio es fiesta de Santa María Magdalena. Por ello, en la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, frente al altar dedicado a esta santa, los fieles celebraron una solemne misa presidida por el custodio de Tierra Santa, Padre Francesco Yelpo. Ahora conozcamos las reliquias de la santa que se conservan en Roma. Nuestro equipo en la Ciudad Eterna nos cuenta. Escondida en el Campo Marzio, una de las zonas más antiguas de la ciudad, se encuentra la única iglesia romana dedicada a Santa María Magdalena. A través de pinturas, esculturas y relieves, ofrece una rica catequesis visual sobre su vida. Está la escena de la penitencia, el retablo principal y también otras representaciones. La imagen clásica es la Magdalena con la calavera y el cilicio. Después está la portadora de mirra, esta Magdalena que ama a Cristo, ama a un Cristo muerto y por eso va a embalsamar su cuerpo. Y luego está la que sabemos que es verdaderamente la Magdalena, la mujer de la Pascua, la del capítulo 20 del Evangelio de Juan, en el jardín, la mañana de la Pascua, durante su encuentro con el resucitado. Fue después de ese encuentro cuando María Magdalena fue a los discípulos para anunciarles la resurrección de Jesús.
El Papa Francisco solía referirse con frecuencia a su fe como ejemplo para los demás. De María Magdalena, a quien la tradición llamó apóstol de los apóstoles, aprendemos la esperanza. Se entra en el mundo nuevo convirtiéndose más de una vez. En lugar de mirar la oscuridad del pasado o el vacío de un sepulcro, aprendemos de María Magdalena a volver nuestra mirada hacia la vida. Por su papel como primera anunciadora de la Buena Nueva, una reliquia especial de María Magdalena es venerada por los peregrinos en la Basílica de San Juan Bautista de los Florentinos, cerca del Vaticano. En un relicario de plata con forma de pie se conservan fragmentos óseos que, según la tradición, pertenecieron a uno de sus pies. Junto a la reliquia, una inscripción afirma que se trata del primer pie que entró en el sepulcro de Cristo resucitado. Cuando Jesús ve y llama a los primeros apóstoles, se dice que ellos los siguen. Es decir, si la vocación comienza con los pies de Cristo, que vienen a mi encuentro, continúa con mis propios pies siguiendo los de Cristo. Por eso diría que el pie de la Magdalena evoca precisamente esta realidad. 10 años después de que el Papa Francisco elevara su memoria litúrgica al rango de fiesta, en 2016, la Iglesia sigue destacando la fuerza de su testimonio. La Magdalena recorre sentimientos, emociones, hechos y experiencias que cualquiera de nosotros puede vivir. La experiencia del pecado, la necesidad de renacer, la percepción del mal, la necesidad de la gracia, el impulso para volver a empezar, la necesidad de una oportunidad y de esperanza. Es un mensaje evangélico, sin duda, pero también universal desde el punto de vista espiritual. En Roma, Benedict Cedergren y Javier Romero, EWTN Noticias. Por otro lado, en el marco de la fiesta de la Virgen del Carmen, que se festejó hace unos días, miles de fieles de distintas regiones de Colombia expresaron su amor a la Madre de Dios por el mar, ríos y con caravanas. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos informa. Este año, en Colombia, la celebración de la Virgen del Carmen tuvo uno de sus momentos más representativos en Cartagena. La tradicional procesión náutica por la bahía condujo a cientos de fieles hasta la imagen de Estela Maris o Estrella del Mar, la escultura de más de 15 metros de altura tallada en mármol que desde 1983 custodia las aguas de la ciudad y que tras ser derribada por un rayo en 2015 fue restaurada y bendecida por el Papa Francisco durante su visita apostólica a Colombia en 2017. En torno a este símbolo de la devoción cartagenera, se rezó el Santo Rosario y se celebró la Eucaristía, que fue presidida por el cardenal Jorge Enrique Jiménez Carvajal, en una jornada que unió la tradición religiosa con el patrimonio marítimo y cultural de la ciudad. Cartagena es también una ciudad con un turismo religioso que es una bendición para nosotros. Muchas iglesias que el Señor nos ha regalado y una estatua de la Virgen que nos acompaña hace muchos años en la bahía, que recibe a quienes llegan a mi ciudad. En la Amazonía colombiana, la Virgen del Carmen es patrona del Vicariato Apostólico de Inírida. La jornada inició con el tradicional Rosario de la Aurora y una solemne Eucaristía. Luego, cientos de fieles acompañaron la procesión por las calles de la capital del Guainía hasta el asentamiento El Coco del pueblo Curripaco, una de las comunidades indígenas que habitan el vicariato, donde fueron bendecidos vehículos, motocicletas y los tradicionales motocarros. Hemos realizado la imposición de las manos, la imposición del manto de la Virgen María, la unción a los enfermos, que María es el refugio de los afligidos. También hemos tenido diferentes actividades de consagración, procesiones, y todo ha sido una gracia que proviene del Señor. En Popayán, referente histórico de la fe católica en el país, la celebración reunió a cientos en la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción para bendecir los escapularios y vehículos. Ha habido muchas confesiones, muchas reconciliaciones. La Virgen María nos sigue acercando a Jesús. Mientras tanto, en la diócesis de Ocaña, el obispo Orlando Olave presidió la Eucaristía en la parroquia San Simón Stock, una comunidad puesta bajo el patrocinio del Santo Carmelita y estrechamente ligado a la tradición del escapulario. Así como Dios, por medio de la Virgen, le entrega a San Simón Stock el escapulario como compromiso espiritual
Así nosotros, fieles, católicos, creyentes en el poder de Cristo Salvador, por mediación de la Virgen nos comprometemos a tener ese sacrificio espiritual. Esta fiesta también congregó a quienes sirven al país desde las fuerzas militares y de policía, donde la veneran como su protectora. Una tradición que, más allá de sus diversas expresiones regionales, sigue convocando cada año a miles de fieles y ocupando un lugar destacado en la vida pastoral y en la religiosidad popular del país. En Colombia, Lida Lozada, WTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, un párroco en una zona alto andina del Perú pide ayuda para los damnificados por el sismo que destruyó casas y dañó iglesias. Además, conoceremos los misterios de la majestuosa abadía de Monte Cassino y su importancia para el cristianismo. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. El sábado pasado en la noche, cuando el mundo se preparaba para ver la final del Mundial, lamentablemente hubo un fuerte sismo en la zona de Junín, en el Perú, que lamentablemente acabó con la vida de 5 personas y también dejó algunas comunidades completamente bajo los escombros. Para saber más al respecto, estamos con el padre Ricardo Ocharán Casabona. Él es párroco de la parroquia Apóstol Santiago, que fue devastada por este terremoto, y nos habla desde Chongos Bajo, en Junín. Padre, por favor, háblenos de la labor que está haciendo usted en estos momentos también cerca de las personas. Justamente usted trabaja en esta localidad. ¿Y qué es lo que más necesitan las personas? Sí, bueno, desde el comienzo el arzobispado de aquí de Huancayo se ha puesto a trabajar. Hemos estado con el señor arzobispo, Monseñor Luis Alberto Guamán, atendiendo a todas las zonas. Particularmente donde yo vivo es Chongos Bajo, es un distrito que se encuentra en la provincia de Chupaca, en Junín, ¿no? En la región de Junín, más o menos a unas 6 o 7 horas de Lima. La de Huancayo, que es la ciudad principal, estamos más o menos a unos 40 minutos. Esta zona no es particularmente una zona de sismos y por eso ha sorprendido a mucha gente, pero el gran problema es que aquí el material con que se construyen las casas es de adobe y se denomina así. Es un material de barro con otros materiales incluidos que no es tan resistente a los sismos. Entonces, muchas casas se han caído, muchas personas no solamente han experimentado la pérdida de sus viviendas, sino que aquellas que tienen la casa resquebrajada, los techos, es inhabitable. Entonces, aquí lo que está ocurriendo, aparte lamentablemente de las 5 víctimas mortales que hemos tenido, es que las personas han perdido todo. Porque una casa derrumbada ya implica que ya no se puede volver a ingresar a ella. Hasta ahora las personas no tienen pertenencias. El arzobispado de Huancayo, encabezado por Monseñor Luis Alberto Guamán, aquí desde el comienzo ha asistido a las zonas de emergencia. Hemos estado repartiendo vía Cáritas Huancayo, víveres, frazadas, alimentos, asistencia espiritual, por supuesto, también. En este momento estamos recolectando víveres que vienen de todas partes del Perú, pero lo que ocurre ahora es que estamos en el momento más frío del año en esta zona. Las personas no ingresan a sus casas, todavía hay movimientos telúricos que asustan a la población, por lo tanto ellos no ingresan a sus casas y menos a dormir. Están durmiendo en la calle, en los lugares donde no deberían hacerlo, y lo que estamos haciendo ahora es una campaña para adquirir todas estas carpas, ¿no? Estas tiendas de camping donde las personas puedan acomodarse allí. Esa es la campaña principal que estamos haciendo. Excelente, padre. Claro, vemos atrás de usted la iglesia histórica. Es una iglesia, ¿cuántos años tendrá esa iglesia que se ha derrumbado justamente, la parroquia? Es una iglesia del siglo XVI, ¿no? Es una iglesia hermosa. Lamentablemente se terminó cayendo el techo. Ahora justamente están nuestros hermanos del Ministerio de Cultura aquí en Perú, porque es patrimonio cultural, es una iglesia que es preservada por el gobierno junto con la iglesia, y como ustedes pueden ver ahí, parte del techo, aproximadamente el 75%, se ha caído. La torre es probable que la tengamos que demoler. La iglesia está inutilizable. Por eso es que ahora también una de las campañas que estamos haciendo es para adquirir un toldo, que aquí en el jardín que tengo atrás,
se pueda habilitar para celebrar los sacramentos. Eso es una de las necesidades que también tenemos en este momento. Pierda cuidado, padre. Estoy seguro que nuestro público responderá generosamente a esta necesidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes y bendiciones para todos. El Papa León XIV realizó el lunes una visita sorpresa a la comunidad monástica y a la abadía de Monte Cassino. Allí oró ante la tumba de San Benito pidiéndole su intercesión por la paz en aquellas regiones del mundo marcadas por la violencia y el conflicto. En el siguiente informe conozcamos por qué es importante Monte Cassino para el cristianismo y toda la historia que encierra. Elevándose sobre el Valle del Liri, la majestuosa abadía de Monte Cassino, fundada en el año 529 después de Cristo por San Benito, ha atravesado un increíble itinerario marcado por la destrucción y la renovación. Fue aquí donde, en la cima de una montaña, el santo descubrió los restos de un templo pagano que transformó el lugar en un espacio de culto cristiano. También fue aquí donde San Benito redactó su famosa regla, una guía para la vida monástica que traspasaría los límites de Monte Cassino y dejaría una huella indeleble en Europa y en el cristianismo. Especialmente durante el periodo carolingio, gracias a la labor de Carlomagno y San Benito de Aniane, se promovió la regla de San Benito, que poco a poco se convirtió en la única regla del monacato occidental. A partir de ese momento, el monacato benedictino, nacido aquí en Monte Cassino, adquirió una importancia mucho mayor, convirtiéndose en una fuerza unificadora para la vida monástica en todo el imperio de Carlomagno y en los siglos siguientes. A lo largo de los siglos, la abadía sufrió varias destrucciones, como la causada por los lombardos en el año 570, la de los sarracenos en el 883 y la provocada por un terremoto en el 1349. Sin embargo, la destrucción más notable tuvo lugar el 15 de febrero de 1944, cuando el monasterio fue bombardeado durante la batalla de Monte Cassino en plena Segunda Guerra Mundial. La zona in cui vivevano i monaci, la zona più antica della cosiddetta cella di San Benedetto. La zona más antigua, conocida como la celda de San Benito, se salvó de la destrucción y quienes se refugiaron allí sobrevivieron. Otras zonas, sin embargo, quedaron destruidas, lo que provocó una gran pérdida de vidas humanas, debido a la importancia simbólica de la abadía, por lo que la abadía representaba para Europa y más allá, el bombardeo tuvo un enorme impacto emocional. La batalla de Monte Cassino fue una de las más largas y sangrientas de la Segunda Guerra Mundial y ha sido descrita como el mayor bombardeo aéreo jamás realizado contra un único edificio. Tuvo lugar entre enero y mayo de 1944, cuando las fuerzas aliadas intentaban romper la línea defensiva alemana, conocida como la línea Gustav, que bloqueaba el camino hacia Roma. Convencidos de que la abadía, la posición más estratégica a lo largo de la línea defensiva, se había convertido en un bastión alemán, los bombarderos aliados lanzaron 250 toneladas de explosivos, reduciendo el histórico monasterio a escombros. Este era un punto crucial a lo largo de la línea Gustav. La defensa de Roma se estableció aquí porque era el punto más estrecho de la península italiana, y si hubieran elegido otra posición para defender, habrían tenido que desplegar recursos mucho mayores. Cientos de civiles que habían encontrado refugio entre los muros de la abadía perdieron la vida. Sigue siendo uno de los actos más controvertidos y posiblemente más absurdos de la Segunda Guerra Mundial. Pero la suposición era errónea. Las tropas alemanas no ocupaban la abadía. Monte Cassino era un monumento cultural. Dado que Monte Cassino se considera un monumento cultural intocable, los alemanes también confiaban en que no sería atacado. Bombardear el monasterio fue probablemente un error estratégico, ya que los alemanes utilizaron posteriormente las ruinas como posición defensiva. Perché poi i tedeschi si asserragliarono nelle rovine. La situación cambió cuando las fuerzas polacas se unieron a la batalla. El segundo cuerpo polaco, liderado por el general Władysław Anders, siguiendo órdenes del comandante del Quinto Ejército estadounidense, el general Mark Clark, lanzó el asalto final contra las posiciones defensivas alemanas. El general Mark Clark era el comandante de la Quinta Armata. El general Mark Clark era el comandante del Quinto Ejército y fue él quien dirigía las operaciones aquí.
Pero también hay que recordar que para cuando llegaron las fuerzas polacas, esta zona ya había sido escenario de muchos meses de combates y movimientos de tropas. También es cierto que se trató en gran medida de un esfuerzo de equipo. Los polacos, sin duda, lograron imponerse, pero solo después de que quienes les precedieron hubieran pagado un precio extraordinariamente alto. Finalmente, la victoria llegó el 18 de mayo de 1944. Para conmemorar y rendir homenaje a quienes murieron luchando por la libertad de Europa, miles de personas se reúnen cada año esa misma fecha en el campo de batalla cercano al monasterio, fundado por uno de sus santos patronos. Entre ellos se encuentra el comandante Władysław Dąbrowski, uno de los últimos veteranos supervivientes de la batalla, que sigue participando en las conmemoraciones año tras año. Hoy tiene 102 años. También me emociona profundamente, sobre todo cuando veo estas tumbas donde yacen mis compañeros. También los comandantes. El primer comandante de pelotón murió aquí, en este mismo lugar. Esta zona era el campo de batalla. Nuestras unidades avanzaron por ella. El general Anders cambió por completo la dirección del ataque. No atravesamos aquellas montañas. En su lugar, cruzamos este campo y justo delante nuestro nos encontramos con el monasterio. 82 años después de su destrucción, la abadía reconstruida sigue perpetuando el legado de San Benito. Una y otra vez el monasterio ha resurgido de sus ruinas, reflejando la fe inquebrantable que inspiró a su fundador, San Benito. Tras cada destrucción, la vida monástica en Montecassino siempre ha renacido. Por eso el lema de la abadía es Succissa virescit, una raíz que ha sido cortada vuelve a florecer. Hoy en día Montecassino alberga una pequeña comunidad de 8 monjes. Intentamos vivir según la regla benedictina, equilibrando el trabajo, la oración y el estudio. También hay una importante labor de conservación y salvaguarda, cuidar el patrimonio cultural que hemos recibido, gran parte del cual sobrevivió a los bombardeos y que ha seguido creciendo con el tiempo a través del archivo y la biblioteca del monasterio. L'archivio che è la biblioteca del monastero. Eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.